Muy buenas noches con todos. Vengan, a nombre del Colegio de Notarios de Lambayeque, les doy la más cordial bienvenida en mi calidad de vicedecano. Soy el doctor Antonio Vera Méndez y estoy acá para dirigir el evento. Para mí es un honor estar acá y poder dirigirme hacia ustedes. Hemos tratado de ver estos temas de importancia que están relacionados para profundizar en el derecho penal y en el derecho registral. Para dar inicio a esta importante sesión, tengo el agrado de presentar a ustedes al primer ponente, un destacado especialista en la materia, que es el doctor Jorge Eduardo Vergara Villanueva, quien hablará sobre los delitos contra la fe pública y la participación fedataria del notario. El doctor Jorge Eduardo Vergara Villanueva, que nos acompaña el día de hoy, es un destacado profesional con una sólida trayectoria en el ámbito jurídico y académico por más de 20 años. Es egresado de la Universidad Antenor Orrego, magíster en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Villarreal y doctor en Derecho. A lo largo de su carrera ha sido presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de San Martín, juez superior de la Sala Penal de Apelaciones de Sullana, director de la Defensa Pública de Piura y La Libertad, comisionado de la Defensoría del Pueblo en Ancash. Actualmente, el doctor Jorge Eduardo Vergara se desempeña como fiscal superior penal titular en la Fiscalía Superior de Moyobamba. Además, cuenta con una amplia experiencia como docente, habiendo enseñado en las universidades Pedro Ruiz Gallo, la Universidad César Vallejo, la Academia de la Magistratura, autor de diversos artículos y autor del libro Entre la realidad y la práctica, aplicación al nuevo Código Procesal Penal. Para dar su charla relacionada a los delitos contra la fe pública, dejo con ustedes al doctor Jorge Eduardo Vergara Villanueva, que en breve momento se dirigirá a ustedes. Gracias, doctor Antonio Vera. Buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Para mí es gratificante y un honor poder estar con ustedes. Disculpen el momento, lo que pasa es que ahora me encuentro ejerciendo funciones en esta noble institución del Ministerio Público, pero en la ciudad de Lima. He sido designado para estar acá en la ciudad de Lima. Y nada, de verdad, reitero, agradecido. Son temas de interés desde el punto de vista penal. Imagino ustedes lo que día a día pueden estar sobrecargando con el tema, muchas veces, de las interpretaciones que se dan a la estructura de los delitos y lo que diariamente ustedes pueden ingresar a este campo cuando por terceras personas, ya sean de manera grosera, tendenciosa, terminan involucrados en una investigación penal, ¿no? Entonces, lo voy a tratar de hacer lo más armónica y precisa, que tiene que ver con la estructura de los delitos contra la fe pública, que es básicamente lo que les puede preocupar a ustedes, y el desarrollo interpretativo, así le quiero denominar, que ha tenido la Corte Suprema para lo que es la función notarial y su involucramiento en lo que presuntamente puede ser la comisión de un evento delictivo. Muchas gracias. Agradecería al licenciado que pueda apoyarme con las diapositivas. Bien. Gracias. ¿Se me escucha bien para empezar? Perfecto, doctor Jorge. Gracias. Saludar a cada uno de ustedes, a los señoras notario, al personal administrativo que trabaja con ustedes. Tengo la dicha de haber tenido un abuelo que fue magistrado titular del Poder Judicial, pero terminó siendo notario en la ciudad de Cajamarca, uno de los primeros ilustres notarios en la ciudad de Cajamarca. Mi padre fue también magistrado titular y me contaba las anécdotas de mi abuelo cuando ejercía la noble función de notario en la ciudad de Cajamarca. Bueno, y ahora yo también incursioné en la magistratura y no se me pasó en algún momento inclinarme por el tema de la función notarial, pero es una función a la que se respeta mucho
Recuerdo esas clases allá por el año 99, cuando ya terminaba la universidad, cuando se hablaba por qué al notario se indica que ejerce una función pública, por qué se les dice notario público, ¿verdad? Si no se estructura bajo la tesis o el contexto de funcionario servidor público. Era muy interesante cuando desde esa época se empezaba a discernir sobre esta situación, ¿no? Bien, dicho esto, es muy importante el tema de la protección del notario en la praxis diaria, en el quehacer jurídico, ¿verdad? En los negocios jurídicos, como tal. Para ello, conversando con el doctor Vera, salió varias ideas y me indicaba, bueno, quisiera que des una apreciación como penalista que tú eres. Bueno, gracias, porque para mí es un calificativo bastante excesivo, decirme penalista, no obstante que en mis 25 años que tengo de abogado, aunque puedo ser joven de edad, pero tengo 25 años de abogado, solamente he visto temas penales. Y empiezo con esto, señores notarios. La función de ustedes es muy importante porque ustedes no solamente deben manejar temas civiles, van a manejar temas comerciales, ¿verdad? Cuando van a estar presentes en licitaciones, tienen que ver también o tener conocimiento, cuando menos genérico, de derecho penal, derecho civil, sin duda. Entonces yo siempre manifestaba esto. Tuve la suerte de ser discípulo del maestro Florencio Mixán Mas, en Trujillo. Tuve la dicha de ser su discípulo, de apoyarlo al maestro Florencio Mixán Mas. Y él nos indicaba por qué el derecho es tan diferente a la medicina. ¿Y por qué manifestaba esto? A ver, si es que nosotros, los que pasamos ya los 40 años, tenemos un problema, ¿verdad? De tipo que muchas veces no queremos reconocerlo, ¿verdad? Y que se llama problema prostático. ¿A quién vamos a ir? ¿Al ginecólogo? ¿Al pediatra? ¿Al traumatólogo? No, no. Vamos a ir al urólogo. Tenemos que ir al urólogo. Si las damas tienen una afección o un problema propio de su sexualidad, van a ir ¿a quién? Al ginecólogo. Pero ¿qué ocurre en el derecho, doctores? En el derecho tenemos eminencias, y lo digo con todo respeto, porque tenemos a civilistas, penalistas, constitucionalistas, especialistas en tema minero, especialistas en temas de ONP, en temas previsionales. Eso tenemos. Tal es así que encuentro a veces tarjetas de presentación de abogados que se ponen especialidad civil, penal, notarial, registral, administrativo. No hay especialización. Y digo, en el caso de ustedes, ustedes tienen que conocer varias materias y tienen que aplicar a profundidad todos sus conocimientos y sobre todo el quehacer diario que les va dando la experiencia y la praxis. Bien, dicho esto, y nuevamente reiterando mi reconocimiento a todos ustedes, vamos a empezar con esta pequeña disertación, que es un punto de vista en donde le voy a demostrar cómo también la Corte Suprema tiene en cuenta su reglamento anterior, su ley anterior y no el decreto legislativo vigente, ¿no? He tratado de denominarle, pretendo denominarle a esta exposición, pretendo denominarle lo siguiente: los delitos contra la fe pública, la participación real del notario. Y pareciera un juego de palabras, la participación real del notario. Se entiende que la participación del notario dentro del ámbito y el contexto de su función siempre es real, pero yo lo que trato de incorporar acá es la participación del notario desde el punto de vista de una incidencia delictiva. Cuando hablamos de participación criminal, estamos hablando que una persona participa porque es autor en sus diversas modalidades, porque es coautor, ¿verdad? Distribución de roles, porque es partícipe o cómplice, como se le quiera llamar, primario, secundario, o porque es un inductor, ¿verdad? El que induce a cometer el evento delictivo, o determinador, de acuerdo al Código Procesal Penal. Bien, y yo pongo acá la palabra, ¿es un eufemismo esto? ¿Podríamos decirle eufemismo al decir la participación real del notario? Bueno, queden ustedes, pero siempre me gusta a veces poner, como se conoce el dedo en la llaga,
porque tenemos que sincerar la circunstancia. Hay un maestro, que en paz descanse, un jurista norteamericano se llamaba Donald Ronald Working o The Working. Este señor, jurista que hablaba mucho del tema de la argumentación, indicaba que el mundo va a ser mejor cuando se deje de aplicar el principio de legalidad y se aplique el principio de la realidad. Y en materia penal, aunque parezca sorprendente, en muchos casos se viene aplicando el principio de la realidad por encima del principio de la legalidad. Y es absoluto. Él tiene un librito que se llama Los derechos en serio. Les aconsejo que lo lean porque sirve para todas las ramas. Es apasionante. Y la realidad, sobre todo, se va a aplicar en ustedes. En ustedes es donde más se aplica la realidad, por encima de la legalidad. Bien, siguiente, por favor. Verdad y realidad. Actualmente, el notario es un abogado. Y actualmente el notario tiene múltiples problemas, múltiples denuncias. Hace años, si bien mi abuelo fue abogado, pero mi padre me contaba que en esa época existían notarios que no eran abogados. Y no había tanto problema. ¿Por qué ahora, siendo abogado, que se supone que debería conocer mejor toda la estructura jurídica, hay más problema? ¿Por qué? Los abogados complicamos la situación, complicamos el derecho. Bueno, creo que en parte podría ser, porque ejercemos de manera abusiva el derecho. El derecho no es abusivo, pero el ejercicio sí deviene en abusivo. Se entiende que somos conocedores del derecho los abogados y obviamente de las leyes peruanas. Si un notario aplica una ley que no corresponde, a diferencia de los magistrados, no va a cometer el delito de prevaricato. Y de repente va a ir a otro delito, ¿verdad? Y ahí podría entrar a la esfera de la falsedad. Bien, su actuación se entiende que siempre es de buena fe. ¿Hasta dónde llega la buena fe? La buena fe siempre se presume, ¿verdad? En cualquier acto. Y la mala fe hay que demostrarla. Es algo así. Los servidores y funcionarios públicos tienen el principio de presunción de veracidad, presunción juris tantum, que admite prueba en contrario. Yo siempre pongo este ejemplo. Hace poco estaba dictando clases en la MAG, donde también tengo el honor de ser profesor, y les decía a los alumnos, ¿qué pasa si ustedes están manejando su vehículo y se pasan el semáforo como corresponde en verde, pero él o la policía los detiene, los interviene para hablar con propiedad y les ponen una papeleta diciendo que han pasado el semáforo en rojo? Y ustedes anotan su solución. Mentira, ¿no? Intervienen a mí como fiscal, a ustedes como notario. ¿A quién le van a dar credibilidad? La papeleta está ahí. Yo reclamo al Servicio de Administración Tributaria. Reclamo, pero van a decir, señor, principio de presunción de veracidad, lo que él o la policía indica se toma por cierto, salvo que tú me demuestres lo contrario. Las observaciones que coloque ahí están de más, pero si yo tengo camarita en el carro o con el celular estado grabando y me he pasado en verde, destruyo esa presunción. Se entiende que en el caso de los servidores y funcionarios públicos también todos sus actos se presumen de buena fe. Todos sus actos. Y en materia penal, por ejemplo, siempre cuando voy a audiencias, los abogados terminan indicando que la policía ha mentido, que ha colocado esto, que le ha sembrado. Pero señor, eso tienes que demostrar. Eso es para ver la magnitud de la buena fe. La buena fe siempre se va a presumir. Y en los actos de negocio jurídico, sobre todo en materia civil, notarial, registral, es el pan de cada día, como se diría, ¿verdad? Esa buena fe. Y los notarios, cuando van a brindar su servicio, brindan un servicio de buena fe porque confían en que la persona que viene a pedirle sus servicios también viene de buena fe. Aun cuando hay multiplicidad ahora de factores para no verse ustedes transgredidos en la seguridad de que a la persona que tienen al frente es quien dice ser, porque ahora recurren a los instrumentos tecnológicos que nos dan para poder tener verosimilitud de quién es la persona que tenemos, igual por ahí se puede pasar, ¿no? Siempre el notario va a tener un respaldo, ¿verdad? En relación a su ley. Acá hablo directamente de la ley, ¿ya? Pero colocaba el reglamento porque sorprendentemente también la Suprema lo ha tenido en cuenta
para un caso recién de un conocido notario en la ciudad de Trujillo, que se lo voy a colocar luego. Cuenta acá, ustedes, los notarios, deben contar todos con un sistema adecuado para que puedan tener certeza de los participantes en todos los negocios jurídicos, ¿verdad? Presento mi DNI, todavía el azul o el DNI electrónico, el biométrico, y se entiende que tengo pues acá a Jorge Vergara Villanueva. Indica ser él y además cuando le paso todos los datos, es él. Alguien podría creer de que habiendo pasado el biométrico y todo, no soy Jorge Vergara y luego se determina de que suplanté a otra persona, yo dejo la circunstancia. Podría ser, ¿ok? La praxis diaria y los sendos pronunciamientos de la Corte Suprema en relación a la participación de los notarios, así, notarios públicos y su función, en su labor funcional y su responsabilidad penal. Es intrínseco siempre. Porque recuerden algo, yo soy de Trujillo, pero he ejercido cerca de 15 años como juez, como abogado defensor entre Trujillo, Piura y Chiclayo. 10 años como fiscal superior titular en Oyobamba, en San Martín, y ahora me encuentro en la ciudad de Trujillo, en la ciudad de Lima, como coordinador nacional en las fiscalías. Entonces, las realidades de cada uno de estos lugares es distinta, ¿no? Converso con el doctor Antonio Vera y él tiene una realidad, me cuenta algunas cosas que, por ejemplo, no me puede contar la doctora Jimena Lebó, Jimena Huecochea Lebó, que está en Moyobamba. No me puede contar la doctora Blanca Oliver en Trujillo, ¿verdad? Son situaciones que se dan, que no siempre son repetitivas, en algunos sí, pero para esto, le repito, la Suprema ha marcado ya un parámetro de manifestar cuál es la praxis diaria del notario en la fe que da de los actos que se realizan en su despacho notarial o aquellos actos en los que él participa fuera de su despacho notarial. Siguiente, por favor. A ver, señores, esto es una estructura armónica de lo que es la realidad, para que ustedes se den cuenta. ¿Y cuál es la visión? ¿Cómo es que las personas van a interactuar cuando van a realizar un negocio jurídico? Cuando van a concurrir a la Fiscalía, cuando van a concurrir al Poder Judicial, cuando van a concurrir a la SUNAR, cuando van a concurrir a cualquier instancia de la administración pública o a lugares privados, ¿verdad? ¿Cómo vemos los abogados y las personas nuestros hechos y pretensiones? El abogado siempre va a tener el tufillo de duda para todo. De repente un ingeniero no, de repente un médico tampoco. Es que el abogado todo lo vemos leyes y algunos todo lo ven problema. No lo quieran resolver las cosas por la buena, sino siempre por la mala, porque soy abogado y como tal voy a defender. Y si por la buena puedo sacar 100, por la mala voy a sacar 500. Entonces muchas veces entorpecemos el acto. Y acá le pongo esta estructura, ¿por qué? Porque de los que concurren al despacho notarial, las personas al realizar el negocio jurídico, uno está actuando de buena fe y otro no. Y uno tiene una mirada sobre el mismo hecho o una forma distorsionada y otro lo ve en la forma real. Por eso que acá le planteo, la mujer con el mejor físico del mundo. ¡Wow! Estoy seguro que cada uno de ustedes, ¿verdad? Hombre, mujer, lo que fuera, tiene un ideal de lo que es la mujer con el mejor físico del mundo. Muchos dirán Milet, otros dirán por ahí, a propósito del partido de ayer Perú-Paraguay, Larisa Riquelme. Infinidad dirán. Yo podría decir mi esposa, ¿no? Para mí es la mujer más hermosa del mundo. Pero miren, todos a qué enfocamos. Yo le pregunto al doctor Antonio Vera y me puede decir también mi señora madre, mi hermana, mi mujer, no sé quién. Cada uno tiene un parámetro, o podemos coincidir. Si yo digo Milet, él puede decir también Milet, o no necesariamente. Pero miren a lo que yo quiero llegar. Claro, las peruanas, obviamente siempre, ¿no? Absolutamente, siempre mi respeto para ello. Pero ¿a qué quiero llegar a esto? Acá les voy a mostrar en mi estructura a la mujer con el mejor físico del mundo. Siguiente, por favor. Ahí está. Está la mujer con el mejor físico del mundo, que es Albert Einstein, ¿verdad?
Y todos podríamos haber estado enfocando y pensando que nos estamos refiriendo a una mujer desde el punto de vista de su belleza, de su fisonomía. Y yo no tenía que indicar que estaba hablando con la coma o sin la coma. Estaba indicando que estaba la mujer con el mejor físico del mundo. ¿Y por qué le planteo esto? Porque justamente sobre un mismo hecho tenemos diferentes visiones, diferentes prismas. Entonces, el notario tiene una visión al momento de realizar el negocio jurídico. El abogado tiene otra visión. Los sujetos que van tienen otra visión. Los asistentes... ¿Aló? Hola, disculpe. Había un audio por ahí. Bueno, les decía, o sea, notes esto. Y para mí es importante hablar, cuando voy a hablar un tema de derecho penal, que es lo mío, también empiezo enfocando primero el antecedente, el introito, para poder entender las situaciones. Los fiscales penales perseguimos el delito y fácil es pedir primero iniciar investigación, acusar y pedir la sanción, pero no vamos más allá. No vemos por qué se ha dado ese delito. Bueno, siguiente, por favor. A ver, los delitos contra la fe pública, ¿verdad? No les voy a hablar acá del tipo objetivo, el tipo subjetivo, más allá de la estructura tipológica genérica. No les voy acá a hablar si el perjuicio es un elemento del tipo, es una condición objetiva de punibilidad, porque eso será para materia de chamba del fiscal y del abogado defensor, ¿verdad? Se pueden haber dado todos los elementos del tipo penal, pero no ha habido perjuicio. Y unos dirán, bueno, esa es una condición objetiva de punibilidad, por lo tanto no se punibiliza, y la punibilidad es un elemento extra del delito, por lo cual no hay sanción. Otros dirán, no señor, como yo, por ejemplo, para mí el perjuicio es un elemento del tipo, que ataca directamente la tipicidad, y si no hay perjuicio el hecho sería típico. Pero en el Perú, el perjuicio es un elemento del tipo objetivo, no un elemento de... Perdón, es una condición objetiva de punibilidad en el Perú, no es un elemento del tipo. ¿Qué prescribe el artículo 427? Conocido como falsificación de documentos, que es lo más común. El que hace, miren, el que hace en todo en parte, o sea, ese hacer es en todo en parte un documento falso o adultero uno verdadero que pueda dar origen a un derecho. Acá me detengo, porque muchas veces en los casos que yo he tenido contra notarios, en los que muchas veces hemos logrado condena y en otros he aprobado sobreseimientos y en otros he indicado como fiscal superior, ¿saben qué? Acá coincido con la defensa, acá no hay delito. Es el tema primero de analizar la estructura del tipo penal y un penalista que lo analice. Oiga, a ti se te imputa que has hecho en todo, a ti se te imputa que has hecho en parte. Luego de eso, que has hecho un documento en parte falso o que has hecho un documento en parte, pero bajo la estructura de adulterarlo. ¿Ok? Ese verdadero. Por ejemplo, ese documento tiene firmas reales, contenido, el cuerpo real, pero le has cambiado la fecha, lo has adulterado. Y también vas a cometer este delito porque se cree, no, ¿sabes qué? Pero esa persona le ha expedido el documento. Esa persona lo ha firmado, sí, pues, pero el contenido es falso. El notario está indicando acá que ha ido a hacer una constatación. Es su firma, es su sello. Los peritos indican que es su firma, que es su sello. Pero yo no estoy evocando o resaltando el tema de falsedad de la firma y los sellos. Estoy indicando el contenido. El contenido es falso, porque el señor no ha ido, señor. Y tengo cómo demostrarlo. Y para eso no necesito pericia. Ahora, se cree que en los delitos contra la fe pública para todo tiene que haber pericia. Falso. Absolutamente falso. Por ejemplo, en los delitos de falsificación de documentos en los cuales la policía a diario interviene a conductores de vehículos, sean de motos, lineales, mal llamadas lineales, o vehículos, le muestran el brevete lo retienen, lo envían al Ministerio o a la Dirección Regional de Transporte, indican, ese número de brevete le pertenece no al intervenido, sino a otra persona. ¿Para qué se requiere pericia? Y la Suprema dijo, no requiero pericia. En el caso de una imputación que le hagan a notario, ¿verdad? En donde no se le está cuestionando el sello, y firma está indicando que es de él, se está cuestionando el contenido, porque ese contenido indica tal fecha y esa fecha no lo puede haber realizado porque el notario está en otro evento, o porque las personas que indica que han estado, no han estado en ese momento ahí. ¿Para qué requiero pericia? Yo no entiendo para qué se desgastan haciendo una pericia. Y ya la Suprema lo ha establecido, no se requiere pericia en algunos casos. ¿Bien? Seguimos. Que pueda dar origen, viene otra situación, que pueda dar origen a derecho o obligación.
Porque si yo hago en todo en parte un documento falso o adultero uno verdadero, pero que no da origen a ningún derecho ni ninguna obligación, tampoco hay delito. Tampoco hay. Y un penalista tiene que hacer un juicio de tipicidad y se puede traer rápidamente abajo el caso. O servir para probar un hecho. Y, por ejemplo, lo más reiterativo en el caso de los notarios es cuando se va a iniciar el proceso ante ustedes para, de repente, una prescripción adquisitiva de dominio. O en los matrimonios también, ¿verdad? Los bígamos, como tal. Bien, ¿qué tenemos? Indica, para probar un hecho. Muchas veces lo quiero utilizar al notario, ¿verdad? Que venga a hacer una constatación al notario. Y el notario dirá, pero yo, esto que pongo acá, yo doy fe de lo que las partes me indican y lo que yo encuentro ese día. Me han pedido una inspección para dar fe a quién encuentro en este lugar. Y ese día estoy encontrando a A, B, C. Los demás días no ha estado el resto. Yo estoy dando fe de ese acto, señor. Por lo tanto, ese acto no es falso. Yo no estoy hablando de días anteriores. Yo no estoy hablando de días anteriores, de días posteriores, ¿no? Pues no se podría todavía. Estoy hablando del mismo día, que es lo que yo he encontrado. Pero si yo hablo de algo que no he comprobado y que me dejo llevar por dichos, ahí sí. ¿No? Completamente. Seguimos con la estructura. ¿Será reprimido? Ahí viene el tema ya de los penalistas, de las eminencias que quieren hacer interpretaciones. ¿Será reprimido? Quiere decir, va a ser sancionado si de su uso pudiera resultar algún perjuicio. Ahí viene el tema del perjuicio, el famoso perjuicio potencial, ¿no? Y indica la pena. Miren, una pena no menor de 2 ni mayor de 10. Y ahora la pena está determinada en tercios cuando el delito no tiene agravantes y cuando el delito tiene agravantes está absolutamente estructurada en lo que yo le denomino SOE, sistema operativo escalonado. Se le da a cada agravante se le da un porcentaje de la pena. Entre el mínimo y el máximo, sobre eso se divide. Pero bueno, eso ya es tema para penalistas. Seguimos. El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuera legítimo, siempre que su uso pueda resultar un perjuicio. Acá entramos a otra circunstancia. El uso del documento falso o falsificado. O sea, en el primer párrafo enfocamos al que hace en todo en parte. Y en el segundo al que usa. Claro, puede ser que una persona solamente lo contrataron, se fueron a Zángaro para que haga el documento. Y el que contrata, ¿verdad?, va a ser el que hace el uso del mismo. Entonces, uno va a ser sancionado por hacer y otro por usar, ¿verdad? Incluso uno podría ser partícipe de la primera parte, el que apoya para que el otro haga en todo en parte. O la misma persona, bajo la estructura de un concurso real, hace el documento y después de acá a un mes recién lo usa. O lo usa en otras oportunidades, ¿verdad? Concurso real, como tal. Vulneración de actos independientes y vulneración de bienes jurídicos independientes también. Y acá yo les digo, nótese, véase, considérese, ¿verdad?, que este tipo penal, que les debe quedar a ustedes absolutamente claro, tiene elementos objetivos, que es crear un documento falso, crear, ¿no? Que no es lo mismo que inventar, crear un documento falso o adulterar uno verdadero. Así, en sencillo. Intrínsecamente, per se, por sí mismo, lo que hay, el engaño como una circunstancia idónea en el mismo. Si, por ejemplo, yo hago un documento, firmo como Jorge Vergara, como abogado, pero en ese documento pongo cosas que son falacia, cosas irreales, ¿verdad?, que cualquier persona sabe que no tiene ningún sentido idóneo lo que yo manifiesto ahí, pues, por más que el documento de contenido sea falso, no logra el objetivo de generar perjuicio porque no es idóneo para tal. Y obviamente, ligado, la posibilidad del perjuicio. En la ley del notariado, en el decreto legislativo 1049, por ejemplo, se describe instrumentos públicos. Básicamente ustedes siempre están por el tema de
instrumentos públicos. Y acá yo les indicaba el tema de si se trata de un documento público, la pena es no menor de 2 ni mayor de 4 años. ¿Qué tenemos acá en el documento público, no? Ustedes, los temas de documentos protocolares, extraprotocolares, ¿verdad? Propiamente las escrituras públicas, las actas en que el notario incorpora al protocolo notarial, ¿no? Las actas y demás certificaciones notariales que se refieren a actos, hechos o circunstancias que presencien. Y viene acá una pregunta. Y cuando ustedes van a que se certifique o se fedatee las firmas para hablar con propiedad, ustedes conocen el término más correcto, ese documento es un documento de fecha cierta y podemos convertirlo en documento público. Bueno, el Ministerio Público, cuando inicia investigaciones contra esos documentos de fecha cierta certificados, lo ha establecido como documento público y la Suprema ha considerado documento público. Pero también la Suprema emitió otros pronunciamientos donde indicó no es documento público, aún conocido documento de fecha cierta. En materia penal me refiero. ¿Ok? Estoy hablando desde el punto de vista de la tipología y la estructura de lo que resuelve la Corte Suprema en materia penal. No en materia civil, de repente que puede haberse dado otra circunstancia completamente distinta. Todo esto, de los documentos que emite el notario, está pues en los artículos 25 y 26 que podemos considerarlo documentos públicos. Siguiente, por favor. El delito de falsedad ideológica, que también es muy recurrente, porque acá utiliza otro tecnicismo, otra terminología. El que inserta o hace insertar, ¿no? ¿Me pueden ayudar retrocediendo el anterior? Miren, el que inserta o hace insertar. ¿Me puedes, por favor, licenciado, ayudar al anterior rapidito? Solamente 10 segundos ya. No. Exacto. El que adultera uno verdadero. Pasemos al otro. El que adultera, el que inserta o hace insertar. Claro, yo siempre digo, con todo respeto, estamos viviendo un contexto acunístico, ¿verdad? El tema a raíz de que no es copia, que nos dijeron, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia indicar el que adultera uno y el que hace insertar o inserta en un instrumento de declaraciones falsas? ¿Acaso, ahí también no estoy adulterando o construyendo un documento falso? Por supuesto. Pero le dan el matiz acá, que en ese instrumento tiene que ser solamente público. O sea, está especializado y definido. Pero declaraciones falsas, ya lo delimita, concerniente a hechos que deban probarse con el documento. Y ahí es donde mayormente ingresa el campo cuando le quieren imputar responsabilidad a los notarios. Y el notario va a decir, obviamente con suma objetividad y diligencia, señor, él me está destacando esos hechos. Yo los estoy insertando, sí, porque es parte de mi función. Pero yo, ¿cómo puedo saber que esos hechos son falsos o no? La persona viene acá con toda la documentación escrita en registros, todo, y me indica que es el propietario junto con su esposa. Yo inserto todo eso y después termino denunciado por falsedad ideológica, porque indica que yo inserto hechos falsos, porque el señor realmente no es el propietario. ¿Por qué? Porque ya tiene un proceso penal, tiene un proceso, pero señor, eso está al margen. Yo me dejo guiar por la documentación que tengo acá, y la documentación que tengo acá me permite a mí destacar que lo que yo he insertado es el cumplimiento de mi función numerito a lo que he edificado, pero no que he insertado declaraciones falsas. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí viene el cuestionamiento que le hago a muchos abogados. El tema que indica, no, pero esa declaración es falsa. Es falsa porque tú tienes el entendido de que ese señor no es el propietario. Ellos no deberían haberlo vendido, pero el derecho lo tiene inscrito. No, pero ya hemos logrado que se anule, se declara nulidad del negocio, el acto jurídico ante el Poder Judicial. Señor, pero el acto es constitutivo, declarativo, es posterior, como tal. El notario cumplió su función. Pero si me demuestran que de manera grosera el notario ha tenido conocimiento del hecho y a sabiendas de que el hecho es falso, lo ha introducido,
Sí, ahí sí. ¿Ok? Acá, por ejemplo, muchas veces hemos estado en el tema cuando se hace una constatación domiciliaria, o sea, sí, bueno, porque hace años que ya no he visto eso, me presentan más de municipalidades. Para presiones preventivas sí nos presentan a veces las constataciones de notario. ¿Qué pasa si él indica ahí que ha constatado que vive ahí cuando la persona no vive? Saben que yo lo cuestiono, porque muchas veces la persona ha sido detenida el primero, miren, ha sido detenida el primero, imaginemos de septiembre. La audiencia de prisión preventiva se está realizando el 6. Yo he tenido casos, bueno, ya no estoy ahorita llevando audiencia porque estoy de coordinador acá en Lima, y les hubiera mostrado en donde el notario, obviamente sin poner los rótulos ni los nombres, el notario indicaba que se había constituido a tal lugar y que daba fe que en esa casa vivía, la constatación lo había hecho el 5, daba fe de que en esa casa vivía el señor. Yo decía, ¿cómo puede dar fe si el señor está detenido? Otra cosa es que diga que él deja constancia que los familiares que se identifican como tanto indican que él vive acá de tal fecha. Ah, se acabó. Incluso me jalo vecinos, si quiero lo que quiera. Pero yo dejar constancia, yo como primera persona que está la persona ahí, no, pues, no ponen estar, pero dejo constancia que efectivamente la persona vive acá porque indica ingreso a su cuarto, ahí se advierte una cama, se advierte ropa de varón, pero ¿cómo sabes que es de él? ¿Verdad? Bien, seguimos también en ello. Será reprimido si de su uso puede potencial resultar algún perjuicio. Sigue acá. El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, también. Usarlo también acá. Ese documento es instrumento público para hablar con propiedad. Tenemos acá que los notarios en el quehacer diario funcional, ustedes lo saben eso mejor que yo, diariamente ingresan o insertan documentación relacionada a sus funciones, ¿no? Con lo que revisan y lo que les dicen también absolutamente las personas que concurren a pedir el servicio de ustedes. Y yo pregunto acá, ¿no? De acuerdo a las declaraciones que brindan los usuarios del servicio, ¿lo expuesto es verdad o es falso? El notario tiene que comprobar que lo que exponen es verdad. Tiene que decir, oye, yo como sé, tengo que comprobar que es cierto lo que me dices, ¿no? Porque a veces pueden pedirle al notario que dé fe de un acto, el notario puede decir, yo no voy a dar fe de ese acto, pero igual los otros notarios sí pueden dar fe del acto. Dicen, tengo, de acuerdo a mi ley, tengo números abiertos, números apertus, es un tema abierto. Aplico la técnica o la estructura de las mayores y las míos, si puedo lo más, puedo lo menos, ¿verdad? Entonces, yo pregunto, ¿el notario tiene que verificar que el hecho por el cual va a dar credibilidad o va a dejar constancia, tiene que verificar que es cierto o no? ¿O basta lo que él percibe? Yo hago acá la pregunta. Y si los hechos fueran, doctor Angie, no sé si aceptamos las preguntas ahorita, al final yo no tengo ningún problema. Yo soy pragmático, me gusta no dejar la duda en el momento. A ver, doctora Angie Yerren Díaz, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo de respecto a este tema de falsedad ideológica tenía una consulta y quería Claro. aprovechar que lo está tocando el tema porque, bueno, yo soy trabajadora de una notaría acá en Lambayeque y me encargo del rubro de sucesiones intestadas. Sucede que por este tema siempre hay consecuencias, a veces no por un tema de falsedad ideológica, cuando se declaran herederos una sola persona. O sea, existen casos, incluso es el mío, yo soy hija única, pero hay personas que llegan a indicar que son hijos únicos y una vez que está inscrita definitivamente la sucesión, aparecen más herederos y al momento de hacer obviamente su petición de herencia a nivel judicial, también trae por consecuencia la falsedad ideológica. Entonces, mi pregunta es si con una declaración jurada que se les hace firmar a los usuarios al momento de realizar la solicitud de la sucesión,
¿Es suficiente para salvaguardar el tema de la protección jurídica del notario? A ver, buena pregunta, doctora Dani, te agradezco. Todo aquello que se haga con la intención de dejar constancia que han sido lo más escrupulosos posibles, aun cuando la ley no lo determine, es bienvenido. El hecho de que sea suficiente, un abogado le puede decir sí, otro le puede decir no, un fiscal le puede decir, fiscal le puede decir no, y otro juez puede decir sí y no. En el tema, por ejemplo, de las sucesiones intestadas, hay múltiples pronunciamientos que ni la Suprema se ha puesto de acuerdo. Tenemos un último pronunciamiento, por ejemplo, del doctor Jean-Paul Taboada, juez superior en La Libertad en Trujillo, donde para él no comete delito de falsedad ideológica aquella persona, ciudadano que ha solicitado la sucesión intestada y ha indicado que él es el único heredero, desconociendo que tenía a otras personas, a sus hermanos. ¿Por qué? Porque no genera perjuicio, porque la acción reivindicatoria es imprescriptible en estos casos. Yo tengo una posición distinta, con todo respeto a mi buen amigo Jean Paul, pero él así, por ejemplo, lo ha determinado en su sala, en la ciudad de Trujillo. ¿Esto es cuestionable? Por supuesto que es cuestionable, pero me parece apropiado que ustedes busquen maneras diligentes de evitar mayores cuestionamientos. Indicar, señor, ¿sabes qué? Acá me estás denunciando también a mí, pero por eso les decía, yo tengo que comprobar que el señor efectivamente es el único, se le estoy pidiendo todos los requisitos de ley, que vaya a SUNAR, de SUNAR me traiga también la estructura, el documento que indica que no hay declaratoria de herederos, que no hay inscripción de sucesión, y todito eso. Claro, acá me dice el doctor Álvaro Monel, el notario no tiene la capacidad, pero por supuesto, sin el fiscal tiene que investigar y hacer una investigación concienzuda para saber eso. Entonces, ¿cómo se le pretende que ustedes sepan ello? Pero sí, tienen que tener mínimamente, adoptar las acciones que le permitan a ustedes mínimamente corroborar que a las personas que tienen ahí son las personas que dicen ser y que lo que le están transmitiendo es en honor a la verdad. Claro, con ese documentito que les hace firmar me parece absolutamente contundente. Yo le agregaría ahí, siendo que toda declaración en contrario a lo que manifieste en el contenido de este documento será única y entera responsabilidad del declarante. Cerrado el tema. ¿Qué más? Claro, pero pueden haber casos donde igual lo hacen firmar y el notario sabe que hay más personas. Ahora, imaginemos, hay que saber distinguir, porque puede llegar una persona que el notario no la conoce, pero ¿qué pasa si es una persona medianamente pública? O es un funcionario servidor público conocido en ese lugar, y va al notario. El notario va a decir, no, pero yo, ¿sabes qué? Tengo este documentito donde él firma que es el único, cuando conocido es que son más personas. Ahí se aplica la máxima de la experiencia. Y van a decir, no, pues, es un tema público, es un tema notorio. Pues también, miren, hay esas dos circunstancias, pero agradezco esa pregunta. Siguiente, por favor. Gracias. No, doctora, a usted. Siguiente. Ahora, el análisis breve de la ley de notariado, porque acá, la verdad que no acabaríamos si analizamos todo ello. Yo me he querido centrar básicamente en estos delitos que es el pan de cada día. Los notarios, ¿verdad?, están autorizados per se para dar fe. ¿Qué es dar fe? ¿No? Me acuerdo que a mi profesor, cuando me enseñó Derecho Notarial en la universidad de allá en Trujillo, y le preguntaba, ¿qué es dar fe? Porque fe se nos dice a los que somos católicos, a los cristianos, la fe. ¿Qué es dar fe? En el tema religioso, la fe es incontrastable, la fe no la puedes probar, pero el notario en la ley indica dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran. Entonces el notario es una especie de dador de fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué se le pide? Que se compruebe, si queremos tener esa sinonimia con la estructura de dar fe. Indica acá también, pues, en este decreto legislativo, formaliza la voluntad de los otorgantes. Vuelvo a repetir, los clientes vienen a la notaría, expresan su voluntad, yo voy a dar fe de eso, voy a formalizar, pero yo tengo ahora que verificar que lo que me digas es completamente cierto, o si quieres mínimamente cierto,
ya es difícil. Salvo que si yo tenga, como digo, que contrastar identificación, identidad, documentos que voy a dar fe que es el original. Mírenme, comentaba acá en el despacho. Me pasó cuando estaba de presidente en San Martín, de la Junta de Fiscales Superiores. Piden que se certifique las resoluciones emitidas con firma notarial, con firma digital. Que certifique. Y yo a mi asistente en el 2003 le dije, ya, perfecto, ¿sabes qué? Imprime y toma una foto que has tenido a la vista en la pantalla de la laptop y le he dado fe. Porque eso lo tenemos registrado de manera digital, no lo tenemos documentado. En el tema de firma digital, todos los documentos que se emitan son originales. Todos los documentos son originales, lo vuelvo a imprimir y es original. Digamos, ¿qué voy a certificar ahí? ¿No? Miren cómo eso ha ido cambiando. Y yo me pregunto, en el caso de ustedes, que le van a dar un documento antiguo o un documento que quieren que se dé fe, mínimamente tienen que acudir por lo menos a la validez del sentido común de ver que este documento es un documento que para nada aparenta que es falso, en absoluto. Y es más, yo no sé, porque a veces por la premura del tiempo, cuando yo he ido a que me indiquen que dan fe que este documento es conforme al original que se ha tenido a la vista, yo no sé si le sacan copia, si guardan, ustedes me dirán, archivan todos los documentos que sacan copia. Yo diría que deberían tener un archivo virtual de todo aquello que van a dar fe de que han tenido el original a la vista, de todo, porque cuando denuncian, el documento que denuncian, ojo, han indicado que de copia también se puede hacer pericia, no de repente es el mismo que yo he legalizado, porque en algún momento cuando he tenido casos en segunda instancia, el notario decían, señor, yo no me acuerdo si es el documento que tenía a la vista, no me acuerdo si es. Yo iría más allá, señor notario, me acuerdo que le hice la pregunta al notario, usted indica que no recuerda si lo tenía a la vista, que usted sale y usted está en primera planta y usted recibe los documentos, tiene a su personal. Yo le dije, no me diga que usted no recuerda, sino que su personal no recuerda, o en este caso usted ha salido. ¿Y por qué ha salido en ese caso? Porque no suele salir. Siempre lo hace su personal que está en primera planta. Entonces, se empieza a construir ahí una teoría, ¿no? Cuando hay alguna situación que vemos que efectivamente sí han querido ayudar o han querido generar un derecho a alguien que supuestamente no lo tenía. La función también del notario es la de comprobación de hechos. Y esto para mí es un número apertus, es un número abierto. Comprobación de hechos, ¿verdad? ¿Qué es comprobar hechos? Si no me indica qué hecho, puede ser abierto. Sí, yo creo que el notario puede comprobar absolutamente todo lo que alguna persona quiera demostrar, lo mínimo, ¿verdad? Y la tramitación de asuntos no contenciosos. Claro está, no sé cómo están tramitando, no me ha tocado un caso, me gustaría que me cuente, según de alguno de ustedes lo ha tenido, el tema de los matrimonios, si han tenido problemas que han sido denunciados, ¿verdad? Porque ustedes de repente no han podido verificar del registro personal o cualquier otra situación que esa persona tenía un vínculo con otra persona, o aquellos casos en donde incluso, porque yo he tenido documentos en los cuales el notario ha indicado, bueno, acá yo verifico que tal persona vive con tal persona, son convivientes, todo, y han denunciado, oiga señor, él es mi esposo, ¿cómo usted indica que es conviviente de la persona? ¿No? De repente eso ustedes pueden darme más insumos para, a partir de ello, ver si estamos frente a una presunta comisión delictiva o no. El notario también está obligado a requerir a los intervenientes su documento nacional de identidad, ¿verdad? Y yo acá siempre tengo una circunstancia. Por ley, antes ocurría cuando viajabas en vuelos, hasta que ocurrió el caso de un congresista y pusieron el grito del cielo, intervienen de copia, ahí sí intervienen, ¿no? El documento nacional de identidad, como su nombre lo indica, es para acreditar mi identidad. Pero mi documento de identidad, el que tengo actualmente, el electrónico, se vence el 30 de septiembre. Si yo ese documento lo sigo usando el 1 de octubre, dejo de ser Jorge Vergara, no puede identificarme. Miren, porque de acuerdo a la ley no puede realizar negocios jurídicos, actos comerciales. Pero si esa persona comete delito y está con el DNI vencido, sí puede ser intervenido.
sí se le puede tomar su declaración, ¿verdad? Pero para el otro tema pecuniario no tiene ninguna validez. En el caso del DNI es un documento necesario, pero hay personas, o había, hasta hace 15 años, 20 años, cuando yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo, ya por el año 2004, que no querían tener DNI. Y es más, ahorita van al penal y hay mucha gente que no tiene DNI. Por eso es que dan nombre A, nombre B, nombre C, y las carpetas, los expedientes judiciales antiguos de liquidación, ese acusado está con, o sentenciado está con 4 nombres, y por ahí le pueden haber puesto Jorge Vergara Villanueva o Antonio Vera Méndez, por soltar el nombre, y aparecemos como homonimia, ¿verdad? Lo escucho, doctor Jan Segarra. Doctor Jan Segarra había levantado la mano, ¿escuchó? Doctor Jan, bien, había levantado la mano. Doctor Segarra, no se le escucha, está con su micrófono apagado. Ahora sí, doctor. Ahora sí, con todo gusto. Sí, doctor. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Aprovechando y felicitándolo por esta bonita exposición. Doctor, hablando de los delitos de falsedad ideológica, nosotros sabemos que el tipo penal tiene el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Hablemos del aspecto subjetivo y del aspecto del dolo. ¿Cómo se acredita el dolo en la comisión de los delitos de falsedad ideológica por parte del caso del notario, atendiendo que el notario tiene asistentes? Perfecto, muy buena Colaboradores pregunta. notariales que nos coayudan en la función notarial. Así es, Gracias. ahí viene el tema. Por eso, hace un momento le dije, la buena fe se me adelantó, la buena fe y el dar fe. Incluso les indiqué el tema religioso, ¿no? ¿Qué es dar fe? Y les manifesté que ustedes tienen a su personal de primera planta, que son ellos los que reciben. ¿Qué pasa si esta persona está realmente en contubernio? El notario va a incurrir en un tema omisivo o comisivo. Va a incurrir en un tema omisivo si es que se demuestra que él de manera grosera no comprobó lo que tenía que comprobar. Pero el tema comisivo va a ser directamente de quien realizó la gestión de comprobación. Ahora, usted habla de un tema que a mí me apasiona, a mí me encanta la doctrina, a mí me encanta el tema de la teoría del delito, si hablamos de doble culpa. Claro, acá no estamos en una clase de derecho penal, pero el dolo y la culpa son elementos del tipo penal, pero ahora hay algo adicional, que son los elementos subjetivos del tipo, que vienen a ser los famosos ánimos, el elemento de tendencia interna trascendente, el elemento de tendencia interna intensificada. En este caso, su pregunta es muy pertinente, porque no obstante que es un elemento del tipo subjetivo, que tiene que ver con la tipicidad, la Suprema ha indicado que no puede presentar una excepción de improcedencia de acción, porque el dolo y la culpa amerita un juicio de responsabilidad que tiene que ser dilucidado en el juicio oral. Entonces, yo acá tengo que, yo para defenderme me tienen que demostrar a mí, yo no tengo, me tienen que demostrar a mí que yo efectivamente he incurrido en el tema de un hecho doloso. Ustedes como cualquier otra persona pueden decir, señor, imputación objetiva, conducta neutral, ¿verdad? Conducta neutral, principio de confianza con las personas que tengo ahí en el despacho. Pero el fiscal después, un momentito, señor, pero ¿qué principio de confianza acá? ¿No? Si es que yo advierto acá que acá usted ha tenido a la vista este documento, certificarlo, y el documento que ha tenido a la vista es absolutamente distinto al que está certificando. ¿Por qué le va a echar la culpa al asistente? La pita se rompe por el lado de él. Por eso hay cada caso y caso. Pero en concreto, el dolo y la culpa tiene que demostrarlo el que imputa el evento delictivo. En este caso le corresponde al Ministerio Público demostrar el tema de la culpa o del dolo directamente ustedes, que acá en el tema de la falsedad ideológica ustedes han insertado afirmaciones falsas para generar un derecho a sabiendas que ese hecho, eso que están insertando es falso. Pero siempre se parte el tema de la buena fe. Siempre se va a partir del tema de la buena fe. ¿Demostrarlo es tanto complicado? Sí. Si no, si fuera fácil, ¿cuántos notarios estarían destituidos? Hay varios notarios que sí han sido destituidos porque han sido condenados, pero es una mínima expresión los que han sido destituidos. ¿Por qué? Porque comprobarlo es un tema difícil, porque se basan básicamente en la buena fe que ustedes han tenido.
Y porque en muchas ocasiones la persona que denuncia no va necesariamente contra el notario, va contra el que ha utilizado al notario. Indica, han utilizado al notario, ¿no? Y cuando el notario va a declarar, dice, señor, yo acá lo único que he hecho es dar fe de los documentos que me han puesto a la vista. O acá yo he ido y comprobado, yo he ido hasta el lugar. Y miren, tengo fotos, por eso yo le digo a los notarios, a algunos amigos notarios, si tú vas a comprobar algo, lleva a un asistente con cámara. Registra, crea tu archivo virtual, válete ahora de todo. Lleva tu cámara donde has ido. Los eventos que participas en las licitaciones, lleva también tu cámara, tu asistente y regístralo. Nada te impide que lo tengas ahí registrado. Eso te va a ayudar absolutamente todo. ¿Por qué en el Perú todavía hay tanto cuestionamiento a la policía y la policía puede ser arbitraria cuando pone papeletas? Porque son muy pocos los vehículos que traen cámara. Pero si fuera como Estados Unidos, que todos los vehículos están obligados a traer cámara, le aseguro que va a bajar el porcentaje, va a bajar la coima incluso, ¿no? Entonces, espero haber dado respuesta. Es un tema dificultoso, doctor Segarra, para los notarios, el tema de la verificación del dolo en el quehacer diario de ustedes. Cuando esto es manifiestamente comprobable por el accionar del notario, le repito, el notario ese día ha dado fe de que el señor ha ido a su notaría cuando el señor no ha estado ese día ahí, o dos, como en los casos que he visto, ha dado fe de una persona que había fallecido, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? Bien, yo colocaba acá, ¿sí, doctor? Al doctor Armando también, doctor Armando Medina, a ver. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Sobre este tema, por ejemplo, el caso del notario, conforme al artículo 146 de la ley del notariado, o sea, el decreto legislativo 1049, claramente señala que el notario sí tiene responsabilidad civil, administrativa y o penal indistintamente. Pero ello, para la responsabilidad civil, hay que ver la generación de daños. Nos vamos al Código Civil. En el tema administrativos, obviamente nos vamos a la ley del notariado y la ley la 2744. Dependerá. Del procedimiento de sentido general, claro. En la penal justamente nos vamos al derecho penal, lo que usted está muy bien hablando, ¿no? Porque debe tener usted también en cuenta que no existe responsabilidad objetiva, no por el mero hecho del resultado, el notario va a responder o cualquier funcionario va a responder. Está proscrita, así está en el título preliminar, así es. Y como bien usted lo ha dicho, y también el colega Jean-Fran, acá es el tema del dolo o la culpa, pero el dolo, la regla general es que el dolo, todos los tipos penales deben responder por dolo, excepcionalmente por culpa donde la ley expresamente lo señala. Decirle sus cosas. La regla tiene que, el fiscal tiene que probar que todo es a dolo, no es, porque el notario puede tener responsabilidad civil, pero no administrativa ni penal. Puede tener responsabilidad administrativa, pero no penal. ¿Entiende? Entonces, hay que diferenciar bien ese caso, como usted ya bien lo ha analizado. Yo quería un poquito... Sí, gracias, doctor. Lo que pasa es que gracias. Le agradezco. Cuando yo me refería a la culpa, lo que usted dice es completamente cierto. Es como, por ejemplo, cuando hay el tema de los errores vencibles, invencibles, en tema de violación, y, por ejemplo, hay un error de tipo, que es de generación vencible, el dolo pasa a la culpa, pero violación no acepta culpa. Acá los delitos contra la fe pública no aceptan la culpa. Pero la sinonimia era que para materia civil tenemos el tema, los famosos estructuras de la culpa inexcusable, ¿verdad? Que ahí mayormente siempre en un proceso de responsabilidad civil extracontractual siempre termina dilucidándose el tema de la culpa inexcusable. Y cierto, la responsabilidad, yo le digo, aun cuando este artículo 145 no estuviera así, igual hay responsabilidad penal. O sea, todos tenemos responsabilidad penal, particular o funcionario público, esté establecida en la ley o no. Siempre la responsabilidad penal va a estar. Eso que duda cabe. Pero la circunstancia pasa por la demostración. Por eso le decía, hay casos y casos, ¿no? Se entiende que siempre el notario actúa de buena fe. Se entiende que el notario siempre, previamente a
dar fe de ese acto ha comprobado y verificado la verosimilitud de lo que tiene. De lo que tiene. No que tiene que ver antecedentes. No, en absoluto, ¿no? Por eso yo acá resaltaba, nótese la responsabilidad funcional que sostiene el notario de manera diaria. Ustedes tienen una responsabilidad diaria, absolutamente diaria y trasladada, porque ustedes les han generado a sus asistentes que apoyen, porque ustedes no podrían solos. Pero ahí va a venir el tema, ¿verdad? Los delitos son por acción o por omisión. Es absolutamente verificable ese hecho. Ahora, el tema que podemos hacer los delitos omisivos en la posición de garante ya es muy discutible. Pero es cierto lo que usted indica, doctor. Los delitos contra la fe pública son eminentemente dolosos. Y con la imputación objetiva, obviamente, yo voy a verificar si es que acá mi comportamiento ha sido con una conducta neutral. Ustedes han cumplido con todos los estándares, no han incrementado ningún riesgo. Por lo tanto, su conducta es neutral y no van a ser responsables penalmente absolutamente de nada. Gracias, doctor Armando. Siguiente, por favor. El antecedente, ¿verdad? Porque siempre, igual, el Ministerio Público tiene que tener en cuenta para analizar la norma actual, hacer una interpretación histórica. Y la interpretación histórica lo hago con los antecedentes que tengo al respecto. ¿Qué indicaba o qué prescribía el antecedente de la 26002? El notario es profesional de derecho, es el profesional de derecho que está autorizado para dar fe, volvía con el término dar fe, de los actos y contratos que ante él se celebran. ¿Verdad? Que los actos y contratos, o sea, actos se está refiriendo a aquello donde el notario va y contratos a algo distinto. Yo no entiendo por qué a veces hacen esa diferenciación. La técnica del legislador en el Perú no es mala, es malísima. Por ejemplo, en materia penal, ustedes recuerdan que existía un delito que antiguamente en el 317 se denominaba asociación ilícita para delinquir. Contrario, entonces podía haber un delito de asociación ilícita para delinquir. El delito es uno solo, asociación para delinquir, no asociación ilícita, porque si no, habría asociación ilícita, ¿verdad? ¿Qué también indicaba ello? Formaliza la voluntad de las partes, como está en el decreto legislativo actual, formaliza la voluntad de los otorgantes, redacta. Entonces acá indica, oye, formaliza y redacta, y le confiere autenticidad, pero al redactar está dando fe. Pero un momentito, redactar no siempre significa dar fe. Sí, pero primero dar fe del acto y del contrato y en ello lo redactas, ¿verdad? Y le vas a conferir autenticidad. Y conserva los originales y despide los tratados correspondientes. Mi consejo es, de todo conserven, de todo tengan archivo. Lo que la ley indica que forzosamente tiene que tenerlo, ahí está. Pero de lo otro, igual hay que tener su archivo. Siempre hay que tener archivo, porque eso es necesario. Eso más adelante nos puede proteger de la maledicencia que puede existir o de los cuestionamientos. La gente puede muchas veces denunciar en la falsa creencia que uno está involucrado en un evento delictivo, llevado por el abogado, o porque de repente, así como hay malos policías, malos jueces, malos fiscales, seguramente también hay malos notarios, y se conoce quién es quién. Yo, por ejemplo, de la hermosa tierra de Trujillo donde vengo, yo sabía quién era quién, y era absolutamente conocido cuando se iba a determinado notario para que dé fe de determinado acto. ¿Y por qué? Si vives en el Golfo te has tenido que ir hasta allá. O sea, llamaba la atención, ¿verdad? Bueno, les hablo hace años. Su función también indicaba la ley anterior. Notario SICA me indica los asistentes del referido del notario cumplen, ahí nomás no se veía más, pero claro, o sea, ustedes tienen que ser escrupulosos a las personas a las cuales contratan, absolutamente escrupulosos, sumamente escrupulosos. Deben pedirles, incluso pedirle al Ministerio Público a través de las presidencias que les informe si es que tienen investigaciones en trámite. Deben ser absolutamente escrupulosos. Los únicos que piden, aunque se rían, son cada vez que va a haber exámenes para policías, nos piden. Yo no sé qué sentido tienen, le enviamos la relación, pero igual terminan ingresando muchos. Pero eso les marca a usted una pauta de la persona que van a contratar. La función también, comprobación de hechos,
la tramitación de asuntos no contenciosos previsto en la ley de la materia. Siguiente, por favor. Comprobación de hechos, números apertos. Les pongo esta imagen. ¿Qué tiene que ver acá un policía? ¿Verdad? Señores, les pongo esto porque la gente muchas veces cree que la labor del notario es fácil y que solamente es una labor en la cual yo voy, como lo estoy pagando, tiene que atenderme, pues, tiene que dar fe de lo que yo le estoy pagando, porque encima de repente ese notario es caro, ¿verdad? Es que no conoce, y por eso es que al inicio le indiqué a ustedes no conoce certeramente la función del notario. Y los abogados lo distorsionan. Como por ejemplo, les pongo este ejemplo, porque no encontré una foto de un notario con algo similar, que la policía siempre viene diciendo, y hasta la fecha, por eso que quieren que nos alejemos y denunciemos el Pacto de San José de Costa Rica, que se encuentran con un nudo en las armas, porque ahora si responden o repliegan un acto, ellos van a terminar siendo procesados. ¡Mentira! Mentira. Cualquier abogado penalista abre el Código Penal, el artículo 20, el ejercicio de la profesión de un deber, de una función, lo exime de cualquier responsabilidad. Pero no, han tenido que sacar una ley donde indicar el policía en el ejercicio de la función puede hacer uso de sus armas de fuego. Es como que tuviera que salir en una causa de excepción de responsabilidad penal, el juez y el fiscal en el ejercicio de la función puede apartarse de una ley cuando vaya contra la Constitución. Por favor, no tendría sentido. Esa es potestad del juez, una potestad constitucional. Entonces, yo le pongo acá, ¿esto es cierto? El policía está atado. Y yo le pregunto acá, ¿es cierto que el fiscal el notario actúe de buena fe? Sí. La verdad es esa, actúa de buena fe. Hay que demostrar que el hecho ha sido de mala fe. ¿Por qué tanto desconocimiento en la función del notario? ¿Por qué tanto desconocimiento? Creo que ustedes son los que deberían acercarse con determinadas campañas para que la población sepa que muchas veces puede realizar actos sin necesidad de un abogado, en absoluto, ¿verdad? Claro, en otros lugares los abogados, en otros países, este año estuve en Europa, son los abogados los que certifican varios actos, incluso los que notifican, le ahorran el trabajo a los fiscales, porque el fiscal le da toda la documentación, y él mismo va y notifica a la contraparte. Imagínense, en el Perú hacer eso, le van a cobrar a su patrocinado para que le dé los viáticos y todo para ir a notificar, ¿no? Eso pasa por una cultura que debemos tener. Debemos respetar las decisiones fiscales y judiciales, sí, eso es sinonimia de que tendríamos que respetar lo que el notario en su momento nos indica. Y ustedes jamás dejarse amilanar ni llevar, porque por más que sea que venga una corporación grande, viene un banco grande que nos va a ofrecer un semejante contrato, si lo que les va a pedir no es acorde, tampoco ustedes podrían dar fe de ello. Cada quien asume su propia responsabilidad. Siguiente, por favor. Jurisprudencia, ya para ir terminando. Vean la casación 584 de 2022, la libertad del 15 de julio de 2024. Hace poquito. Casi salidito del horno. Miren, lo que indica acá. En la misma, esta casación de la libertad, en donde condenan a un notario, indican que es de interés casacional establecer criterios y requisitos para delimitar la responsabilidad penal del notario en el delito de falsedad ideológica. Cuando confluyen la función general de dar fe, volvemos, dar fe, lo separa de la buena fe, ambos que le asisten al notario. Por eso yo empecé indicando, ¿qué es dar fe? Muchos de ustedes que deben ser docentes en las universidades deberían tomarse una clase solamente para hablar de la fe. ¿Qué es dar fe? No, dar fe es, como diría el Cuto, ¿no? Dar fe es dar fe. ¿Y qué es realmente dar fe? ¿A qué me refiero dar fe? Al acto, a que yo digo que esto es real, o yo digo que aparenta ser real, o yo digo que doy fe de lo que veo a mi entendimiento, con efecto erga. O sea, ¿qué es? ¿Qué le asiste al notario? Indica la Corte Suprema. Y también indica que esto va a permitir determinar si el actuar de buena fe de un notario puede ser un criterio suficiente para considerar que dicho funcionario no incurre en la comisión del delito de falsedad ideológica cuando inserta declaraciones falsas en las escrituras públicas y que en posmanato normativo interviene. Lo que hablábamos con el doctor Jan y el doctor Armando, el
tema del dolo, ¿verdad? Comprobación por parte del ente persecutor del delito. Pero acá, el actuar se entiende que es de buena fe el notario, como criterio suficiente. Miren, para considerar que no incurre en esta comisión. Por eso, yo siempre les digo, les decía en un momento, cuando conversaba con Antonio, le decía, Antonio, si algún día tú estás procesado, tú contrata un abogado penalista. Así como si estás mal con la próstata, te va a ser un urólogo, no te va a ser un ginecólogo, contrata a un penalista. No contrates a tu amigo que de repente es una eminencia, pero en civil. ¿Verdad? O sea, hay que saber distinguir esos temas. Siguiente, por favor. La función notarial. La casación 584 de 2022, la libertad, la que les estaba indicando, en el fundamento 11º, 11º, 11, precisa, SIC, ¿no? Pero acá viene lo que en la mañana me preguntaba el doctor Antonio Vera. Año 2022 y la Suprema se basa en el decreto ley 26002. Se ha basado en este decreto ley. ¿Para qué? Para jalar el tema de principios y como tema antecedente, pero ¡pum! Lo ha puesto ahí. El artículo 2 del decreto ley 26002, ley de notariado publicada el día 26 de diciembre de 1992, modificado por la primera vez, establece que el notario está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran y precisa que la función notarial comprende la comprobación de hechos y la tramitación de asuntos no contenciosos. Lo cierra. Oye, tú puedes dar fe, ¿verdad? Y tu función se limita a comprobación de hechos y tramitación de algunos asuntos no contenciosos. En este caso, sí la Suprema advierte que lo que ha efectuado el notario es llegar a una conclusión sin haber comprobado hechos y que su accionar ha sido eminentemente doloso, ¿no? Y que es de recibo la postulación que ha hecho el Ministerio Público. Por eso es que no casa e indica que está bien la condena que se le ha dado al notario. Siguiente, por favor. Seguimos en esta casación. Establece el término cualificación especial del notario. Así como hay delito contra función pública, han escuchado los extraneus, intraneus, son delitos de infracción del deber. Acá ha indicado que hay una calificación especial del notario. Y en el fundamento 15 establece la actuación del notario, por eso le he puesto en rojito, tiene una cualificación especial. Terminología de la Suprema, del 2024, julio. Es decir, es un profesional del derecho autorizado nuevamente para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran, previa comprobación de hechos y la tramitación de asuntos no contenciosos que la ley fue cumplida. Esto me llamó la atención, porque esto es una repetición del decreto ley, no del decreto legislativo. La Suprema. La normativa vinculada a la materia entiende que la función de notario tiene tal trascendencia que únicamente concibe que no incurre responsabilidad cuando se presenta la inducción a error. Ahí está la respuesta para ustedes que me preguntaron al inicio. La función de notario tiene tal trascendencia, por eso es que me he permitido copiarlo y pegarlo para dejar sentado esto, que únicamente concibe que no incurrirá en responsabilidad, se entiende penal, cuando se presente la inducción a error por la actuación maliciosa de los interesados. Es decir, el notario, yo diría así, no es que tenga que comprobar su inocencia, pero el notario tendría que con su abogado decir, señor, un momentito, acá, yo lo que puedo ya determinar de todo esto, que ellos me han hecho incurrir a mí de buena fe, ellos de manera maliciosa me han hecho incurrir a mí, pero yo no he podido comprobar ello. Porque solamente en ese supuesto están apartados de responsabilidad penal. Y acá indica la Suprema, por ejemplo, a pesar de haber adoptado todas las medidas necesarias en el proceso de verificación, miren el término, la oración, verificación de legalidad de los documentos. Yo pregunto, ¿qué significa verificación de legalidad de los documentos? ¿Qué significa? Bueno, yo le decía al doctor Vera, doctor, ¿sabe qué? Yo también, si fuera notario, haría un documento que cada persona que viene a certificar me hace un formatito donde indica que los documentos que ha traído son los documentos ciertos, que cualquier responsabilidad él se sujeta a lo mismo y lo guarda, ¿no? Para por todo lado. Y después, la Suprema también indica, en esa línea se proscribe, o sea, no existe autorización de instrumentos públicos contrarios a las normas de orden público. O sea, la Suprema deja abierta esa posibilidad.
O sea, oye, notario, tú no puedes autorizar ningún instrumento público que esté contrario a las normas de orden público. Vamos a analizar todas las normas de orden público. Todas las normas de orden público. Miren, ¿ah? Siguiente, por favor. Bien. Termino manifestándoles esto y que guarda relación con las preguntas que me han hecho los dos doctores, tanto el doctor Jan como el doctor Armando. Ustedes trabajan en equipo como trabajamos nosotros. Bueno, yo acá no hablo como fiscal, hablo como un abogado que algo conozco de derecho penal. El trabajo en equipo garantiza el éxito. Recuerden siempre eso. El trabajo solitario también muchas veces. Pero la diferencia es que el hombre por naturaleza per se trabaja siempre en equipo. Y ustedes tienen un equipo en la notaría. Recuerden que muchas ideas nos hacen a nosotros crecer mejor cuando se trasplanta o nos lo transmiten de una persona que piensa diferente a nosotros. Los fiscales tienen que ser psicólogos. Me refiero en el plano surrealista. Ustedes también tienen que ser psicólogos, sus asistentes también, para que le digan, ¿sabe qué, doctor? Yo considero que acá estos documentos no están siendo verdaderos, no sé, hay algo trucho acá, no veo bien. Y no le pueden obligar a que le dé fe a ustedes, si consideran que no. Y le pueden decir a su asistente que levante una razón. Se indica que en este momento no se da certificado porque puede ir a quejarse, código de consumidor, no me quieren atender. No se hace porque dentro de la autonomía del notario se advertiría presuntamente que esos documentos no serían reales o no serían verosímiles. ¿Quién le va a funcionar? Este pensamiento final lo dice Oliver Wendell Holmes. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Espero que haya servido de algo interactuar. Agradecer a mi buen amigo Antonio Vera, a todos ustedes, al licenciado de imagen del Colegio de Notarios de Lambayeque, al propio Colegio de Notarios. Hasta una nueva oportunidad. Quedo de ustedes un abrazo a la distancia y siempre, por favor, siempre les pido a ustedes actuar con probidad. La probidad nos va a marcar la diferencia, es el mejor legado. Ustedes que día a día ven los legados, el mejor legado no es el dinero, no es la casa, el mejor legado es la honorabilidad que le vamos a dejar a nuestros descendientes y del cual nuestros ascendientes se van a sentir orgullosos. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias, Jorge Vergara. Te agradecemos tu No, a ti, Antonio. participación. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, la puede hacer en este momento. ¿Alguna pregunta puede hacerla de forma verbal? Ahí veo al doctor José Flores Quille, doctor Antonio. Notaría, dice ahí, Flores Quille, el doctor José Flores Quille. Veo también a la doctora Isabel Herrera, al doctor Fran Alexander Díaz Valiente. A ver, los escuchamos. Escuchamos. Con tu venia, doctor. Así es. Buenas noches, doctor Jorge. He escuchado que usted ha indicado de que siempre hay responsabilidad penal, de que el delito se comete por acción o por omisión, ¿no? Y frente a eso me cabe hacerle una pregunta en el sentido de que no logro entender cómo es que siempre debe haber responsabilidad penal cuando el derecho penal es de última ratio, ¿no es cierto? Hay controles sociales previos, incluso responsabilidades de naturaleza administrativa, civil. No, al derecho penal hay que acudir cuando la conducta se desborda y es grosero, ¿no es cierto? Y su pensamiento en ese sentido de que siempre hay responsabilidad penal me preocupa hondamente. Por otro lado, usted manifiesta de que he entendido mal o le escuché en sentido distinto, decir que los delitos contra la fe pública se cometen por acción o por omisión. ¿Eso es cierto? Yo tengo entendido que los delitos contra la fe pública siempre son de acción, o sea, no hay de comisión, ¿no? Y siempre con dolo. Y por último,
¿Cómo los fiscales pueden probar el dolo, siendo este un fenómeno subjetivo, ¿no? Si de por medio la función notarial se rige por principios básicos, ¿no? Como por ejemplo la buena fe, la presunción de buena fe, la presunción de la corrección en la actuación del notario. Entonces, resulta bastante difícil, por no decir imposible, probar el dolo. Puede tener un error el notario, una cosa es el error, pero otra cosa es el dolo. Esos tres aspectos me gustaría que usted profundice en su comentario. Gracias. Gracias a usted, señor notario, doctor José Flores Quilla. A ver, para ir por partes, si yo siempre soy responsable de lo que indico y me hago responsable también de mis propias palabras. El tema de que usted habla, de que el derecho penal es de última ratio, recuerdo las clases del maestro Florencio Mixamas, por eso yo les indicaba, a mí, pregúntenme penal lo que quieran, civil, alguito, laboral, alguito, yo penal, zapatero a tu zapato. Ese derecho penal de última ratio es un eufemismo, porque ese derecho penal de última ratio es para el dador de leyes. ¿Y quién es el dador de leyes? El poder legislativo. Es mal cuando se indica el derecho penal de última ratio y con eso el fiscal, el abogado defensor, el juez no puede aplicarlo. No tiene nada que ver ahí el derecho penal de última ratio. Y lamentablemente, a nivel mundial, el derecho penal se encuentra instrumentalizado. Lamentablemente, digo yo no coincido con eso. Pero cuando yo indico de que al margen de que esté establecido que hay responsabilidad penal o no, yo indicaba, si no hubiera estado en la ley, igual los notarios van a ser pasibles de responsabilidad penal como lo son los fiscales. ¿Acaso en la ley del fiscal, en la carrera fiscal está que incurre esa responsabilidad penal por esto? No. ¿Acaso en la de un alcalde está que incurre esa responsabilidad penal? No, porque es per se, es intrínseco. La responsabilidad penal siempre va a haber de cualquier persona, funcionario, servidor público. No me estoy refiriendo a que el notario siempre va a tener responsabilidad y siempre va a estar sujeto, lamentablemente, a cuestionamiento. Ahora, yo no hablo acá como fiscal, yo hablo como abogado, que algo conozco de derecho penal, no he venido a indicar acá cómo el fiscal comprueba o no. Lo que les puedo decir es por máxima de la experiencia, por realidad, que tenemos infinidad de casos acreditados con el tema del dolo, porque si no diríamos, si el dolo es absolutamente difícil y es un elemento subjetivo de comprobarlo, entonces nadie podría ser condenado, estimado doctor, nadie podría ser condenado porque no tenemos cómo acreditar un tema que es eminentemente subjetivo. A ver, ¿qué pasa? Yo les manifestaba a ustedes que el dolo va a ser comprobable y la propia casación que les he leído, habría que criticar en todo caso a la Suprema, es bien clara, ¿no? Cuando yo como notario logro demostrar que efectivamente yo he actuado así por una actitud maliciosa de ellos que yo no sabía en absoluto. Entonces yo diría también, ¿cómo el notario va a demostrar que esas personas dolosamente han venido a generar esa actitud maliciosa? No podrían, tampoco, porque es subjetivo. Y por supuesto que es comprobable, ¿verdad? ¿Cómo es comprobable, señor? ¿Sabes qué? ¿Tú de dónde eres? ¿Por qué te has venido acá? ¿Verdad? Tú, señor, me has traído esos documentos. Yo, como notario, he podido comprobar la verosimilitud de esos documentos que me has traído, tu identidad. Y tercer punto, usted me indica, los delitos son por acción o por comisión. A ver, a mí me causa sorpresa cuando hay muchos abogados que son penalistas que quieren hacer la distinción entre delitos por acción o por omisión. Los delitos por omisión son omisión propia y son omisión impropia. La omisión propia son los que están en el Código Penal y como muy bien el doctor se dio a una pregunta, lo indicó claramente, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la culpa están diseñados y en el caso de omisión impropia están también establecidos directamente en el Código Penal. Pero tenemos los delitos de comisión por omisión, los famosos delitos de omisión impropia, en donde existe la posición de garante. Y la posición de garante habría que advertir si en el caso el notario la tiene o no la tiene. Y para mí eso es discutible. Pero yo no voy a cerrar y decir, no, señor, no hay. Porque me dijeron a mí, o tenía conocimiento que los delitos solamente son de naturaleza comisiva. ¿Quién hace 10 años iba a pensar que los delitos contra la administración pública se podían ejecutar por omisión? Los delitos contra la administración pública también hay por omisión.
verse, si los delitos con la ley pública que jamás se creía que podía ser por omisión hay, podría haber también en estos casos. Esa es mi respuesta a usted, doctor Flores. Muchas gracias. Doctor Vera. Agradecido contigo, Jorge, por tu brillante exposición. Por motivos de tiempo, vamos a dar pase al siguiente expositor. Muchas gracias y te invitamos a seguir con nosotros para que escuches la exposición y un fuerte abrazo. Te dejo para tus palabras finales. No, muchas gracias, Antonio, discúlpeme que sabes la confianza que tengo contigo, nos conocemos desde años y en Trujillo vivimos casi cerca, ¿no? Siempre estamos por ahí. Muchas gracias por eso. Yo rescato los años que tienes como notario. Empezaste por Otusco, luego en la ciudad de Chiclayo. Gracias por esta invitación, sin duda. Cuando gusten, yo puedo estar ahí, darles mi punto de vista. Soy un tipo a veces que la vehemencia me gana, soy muy contestatario, pero me gusta ser frontal y directo, porque el derecho penal lo estamos maltratando y desnaturalizando. Lo estamos utilizando, es cierto, para todo, pero hay que hacer un uso adecuado del mismo cuando corresponda. Y bendiciones para cada uno de ustedes. La labor, y empecé indicando que ustedes realizan, es loable. Mi abuelito, que en paz descanse, fue uno de los primeros notarios en la ciudad de Cajamarca. Así que, nada, la labor de ustedes es importantísima. Así que háganlo con honorabilidad. Siempre, por favor, la única recomendación que les doy es alejado de cualquier acto de corrupción tendencioso, porque un accionar de ustedes, llevado de manera tendenciosa por terceros, puede generar una situación irreversible, irrecuperable para cualquier persona o ciudadano. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, con Dios todos y Dios nada. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, Jorge Vergara.